de resultados que devuelve una consulta a la base de datos. Este uso de cursor, de nuevo, que va a llevar a cabo Android, habilita al sistema operativo para un manejo mucho más eficiente de las filas y las columnas cuando es necesario en las consultas que llevemos a cabo. Así que de nuevo una interface muy a tener en cuenta, porque se va a usar muchísimo cuando trabajemos con bases de datos, ya que es el modo en el cual Android va a recuperar la información. Actúan como punteros. Y la otra parte a destacar dentro de este código, que también es importante tener claro, es el uso de content values, que nos va a servir para almacenar pares clave valor, y cuenta content values con el método path, que aquí vemos cómo usamos, lo tienes en más sitios dentro de este código, método que nos permite insertar claves con valores que sean de diferentes tipos de datos, que es lo que ocurre cuando estamos utilizando campos de una base de datos. De nuevo, profundiza en la clase Content Values desde la documentación de Android. Pues ahora que tenemos nuestro helper para la base de datos creado, es cuando vamos a empezar a crear. Ya podemos empezar a crear y trabajar, usar bases de datos programáticamente mediante el uso de código. Y lo primero que vamos a hacer es añadir contactos dentro de la base de datos con este sencillo código que aquí podemos ver. Primero lo que hacemos es crear una instancia de la clase adaptador BD, nuestra clase helper que acabamos de crear. Y usamos los métodos que creamos antes. Llamamos al método abrir para abrir la base de datos, y el método insertar contacto para insertar los contactos en la base de datos, pasándole como parámetros los valores para los campos de la tabla. Vamos a incluir dos contactos y simplemente después cerramos la conexión con la base de datos mediante el uso de dbcerrar. Este método de insertar contacto, que podemos ver dentro de nuestra clase helper, aquí lo tenemos, y que lo que nos va a devolver es el ID de cada uno de los contactos en la base de datos. Si por alguna razón no puede añadirlo, devuelve -1. Vamos a ejecutarlo mediante el uso de F11, por ejemplo, para que se abra en el emulador. Y aquí vemos que se ha abierto en el emulador. De momento solo aparece el mensaje que ponemos en el label, pero no aparece nada porque lo único que hemos hecho es guardar información dentro de la tabla de la base de datos. Base de datos y contenido que podemos ver con la aplicación abierta en el emulador. Podemos ir a la perspectiva de DMS y en el File Explorer, dentro de Data tenemos que buscar el paquete, que en este caso es con videotutoriales base datos, y aquí en el directorio Databases dentro observa cómo se encuentra la base de datos MiBD, que como hicimos antes podemos copiar al disco duro y ver. Una vez descargado el archivo, es una base de datos SQLite, y hay editores para poder llevar a cabo tanto la visualización como la creación. Aquí vemos SQLite Database Browser, del que hablaremos más adelante, pero vemos como aquí tenemos cómo nos ha creado la tabla con la información que le dijimos, y también aquí tenemos la información que se ha introducido. Así que de momento con esto ya vemos cómo nos ha creado la base de datos y la tabla con la información que le indicamos. Veamos ahora cómo podemos recuperar todos los contactos que tengamos en la base de datos. Para empezar, comentamos el código anterior de añadir contactos, y aquí tenemos el código para poder obtener los contactos.
Para hacerlo usamos el método de nuestra clase helper obtener todos los contactos, que lo que hace es recuperar los contactos que estén almacenados en la base de datos. Método obtener todos los contactos, que aquí tenemos, y en el cual, como vemos, hacemos la consulta. Recuerda que estos resultados son devueltos como un cursor, así que por lo tanto ahora, para poder tratar con esa información de vuelta, tenemos que utilizar métodos del objeto cursor. Para mostrar todos los contactos, primero tenemos que llamar al método moveToFirst, método que, como estamos diciendo, forma parte de esa clase, de la clase cursor. Si es correcto, lo que significa que al menos hay una fila disponible, entonces mostramos los detalles del contacto mediante el uso de displayContact. Y para movernos al siguiente contacto llamamos al método moveToNext. Mediante el uso de un loop to while se estará haciendo mientras haya contactos que recuperar. Cuando se acaben, pues se cerrará la conexión con la base de datos. Y para mostrar la información utilizamos de nuevo toast, al que hacemos que muestre como texto la información que recuperamos, la ID, el nombre y el email. Y le indicamos en este caso que esté más tiempo con el uso del show length long, del que ya hablamos también antes. Pues probemos de nuevo nuestra aplicación. En este caso hay que estar atentos porque recuerda que con el uso de toast irán apareciendo y desapareciendo cada uno de los contactos, así que cuando se cargue tenemos que entrar para verlo ya. De momento se está cargando la aplicación. La carga, está llevando a cabo la depuración y observa como aquí van apareciendo en el toast la información. Como no pusimos ningún tipo de filtro, antes lo hice 2 veces y copió 2 veces los datos, pero bueno, esto es lo de menos. Lo que nos interesa es ver el funcionamiento. Veamos ahora cómo hacer para recuperar un único contacto, usando para ello su ID. Tenemos que usar el método obtener contacto, método de nuevo definido en nuestra clase helper. Aquí lo tenemos, obtener contacto, al que tenemos que pasarle la ID de ese contacto. Creo que con lo que estamos viendo queda claro la cantidad de trabajo que nos queda utilizar, que nos quita, perdón, utilizar este tipo de clases helper. En nuestro ejemplo vemos como al método obtener contacto le pasamos una ID de 2. Con esto le indicamos que queremos recuperar el segundo contacto. El resultado devuelto es de nuevo un objeto cursor. Al devolverse solo una fila nos llega con utilizar moveToFirst. En caso de que nos devuelva la información, usamos displayContact para que nos lo muestre. Este displayContact, recuerda que es este método que aquí tenemos para usar el toast, igual que por aquí displayContact, con que cambies aquí mostrar contacto y aquí pongas mostrar contacto, funcionaría exactamente igual. En caso de que no devuelva información, entonces usamos toast para que nos muestre un mensaje indicando que no se ha encontrado el contacto. Una vez más, tremendamente sencillo. Lo probamos. Aquí lo vemos como si he recuperado bien la información de la ID 2. Siempre puedes volver a verlo pulsando de nuevo F11 y volviendo a ejecutarlo. Seguimos viendo cómo podemos actualizar información en la base de datos. Para hacerlo tenemos que utilizar un nuevo método de nuestra clase helper, que es el método actualizar contacto, al que tenemos que pasarle la ID
que queremos actualizar y los nuevos datos que queremos incluir. Aquí tenemos ese método en nuestro helper, en nuestra clase helper, en la que, como vemos, nos devuelve un valor booleano según pueda llevar a cabo o no la actualización. Es lo que usamos aquí para recibir un mensaje de actualización correcta, si es verdadero el valor booleano o la actualización ha fallado, si es falso, de nuevo mediante el uso de toast. Aquí vemos cómo nos indica que se ha llevado a cabo la actualización correcta. Desde luego ahora podrías volver a obtener un contacto pasándole como ID 1 para ver la información como sí que se ha guardado. Lo puedes ver también en la base de datos. Eso ya te lo dejo para que practiques. Y para borrar un contacto usamos el método borrar contacto de nuestra clase helper pasándole